toda persona, a no ser que seas Ned Flanders, Hola, Olita, hola. tiene un duendecito malvado dentro de sí mismo. Estás en la cola del súper y hay una señora que se te cuela en la cola y dice: perdón, es que tengo el puchero puesto, tengo prisa. Y como es una señora mayor, pues no le dices en sociedad: señora, a la cola. Y tu duendecito está por dentro: no, que tengo el puchero puesto. Con determinados temas sociales pasa exactamente lo mismo. Y en el vídeo de hoy voy a hablar sobre la pirotecnia. Así que si te interesa el tema, quédate. Me vaya a despellejar en 3, 2, 1... Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Hace un tiempo hice un vídeo de cómo sobrellevar los efectos de la pirotecnia en nuestras mascotas. Hoy me apetece mojarme y para ello voy a expresar mis sentimientos sobre los petardos, cohetes y otros artefactos chisporroteantes. Resulta que mi perra Rumba tiene miedo, terror, pánico a cohetes, petardos y demás. Por otro lado, mi loro Lemmy se pone a aletear y a pegarse castañazos por casa. ¡Pum, pim, pam! Por si fuera poco, también chilla al son de los cohetes. Esto quiere decir que cada vez que hay fiestas en el pueblo, en casa lo pasamos fatal. El problema es que se tiran cohetes muchas veces al año. Semana Santa, Días de la Patrona, Santos, ferias, romería, cuando el Madrid le gana al Barcelona, cuando el Barcelona le gana al Madrid, cuando gana la selección española, fin de año. Y luego, si algún chiquillo le ha sobrado petardos, no ha gastado la caja entera durante la fiesta, sigue días posteriores tirando petardos. Cuando sabemos que el día va de petardos, cohetes y demás, no podemos movernos de casa ante el miedo de que el estrés aumente demasiado en nuestros perros, en nuestras mascotas, y la situación se vuelva más grave de lo habitual. Si un día estamos en la calle y empiezan a sonar cohetes, fuegos artificiales, porque resulta que juega el Madrid contra el Barcelona y nosotros no nos hemos enterado, sentimos la necesidad de irnos cagando leches para casa, porque para nosotros nuestros animales son muy importantes, son parte de nuestra familia. ¿Cómo que son familia? ¿No es un poco exagerado? Piensa que me voy a ir, pero escúchame, mira, escúchame. Que te voy a llevar a ti a la calle, tía. Que vienes conmigo, que te voy a llevar de paseo antes de irme, vamos los dos. Para ellos, tú eres su familia. ¿Por qué no puede ser un sentimiento mutuo? Tenemos miedo que algo malo pueda ocurrirles a causa de la pirotecnia. Pasan tanto miedo que pueden llegar a colapsar, sufrir infartos o incluso daños permanentes. Está claro que no soy el único que sufre este tema con la pirotecnia y que lo pasa mal con sus mascotas. Pero es que además muchas aves migratorias se desorientan a causa de los cohetes y no consiguen llegar a su destino. Muchas otras aves caen fulminadas debido al estrés que le provocan las explosiones. Centinaia di uccelli morti. Muchos perros y gatos acaban muriendo a causa de los efectos de la pirotecnia, como en el caso de este perrito. Por si fuera poco, las explosiones desprenden dióxido de carbono que se quedan en la atmósfera y tardan mucho tiempo en desaparecer, y por lo tanto afecta al medio ambiente y a nosotros directamente. Ahora bien, es posible que el medio ambiente y los animales te importen un carajo. También ocurre que muchas personas con enfermedades, las personas que sufren de insomnio, las personas que son autistas o simplemente las personas que son sensibles al ruido, las pasan canutas a causa de la quema de la pólvora. Si te sigue importando un carajo el sufrimiento de las personas, porque piensas que los fuegos artificiales atraen turismo y riquezas, déjame expresarte que para mí la mayor riqueza es tener un medio ambiente sano y una diversidad animal. Animales que se van
o interrumpen su apareamiento a causa de la pirotecnia. Animales que son muy importantes para nosotros porque la naturaleza todo está conectado. Puede parecer que no importa porque unas aves no lleguen a su destino, pero sí que repercute de forma negativa en la naturaleza y en el transcurso de la misma. Los ayuntamientos se gastan fortunas en la pirotecnia. Dinero que se fuma en cuestión de segundos, cuando en realidad necesitamos tantas cosas como ayudas para las protectoras que viven de limosnas, reforestar bosques. Se prevé que en pocos años el 80% del territorio de nuestro país sea desierto. Vemos verano tras verano que el calor sigue aumentando y ya me diréis quién carajo va a querer venir aquí con este calor. Eso no es riqueza. O simplemente dinero que se podría aprovechar para mejorar las infraestructuras de los pueblos. Acceso para los minusválidos, mejores infraestructuras, empleo, calidad de vida. Las fiestas, el turismo o los puestos de trabajo que se dedican a la pirotecnia son las cosas que se ponen encima de la mesa cuando se debate sobre el tema. Una vez más, los intereses económicos, la mantequita Flanders, el money money, tienen demasiado peso en este tema. ¿Al planeta? ¿Al planeta y a la naturaleza que le den por culo? ¿A nuestras mascotas? ¿Que algunas mueren y muchas lo pasan mal? ¿Por el ojete? ¿Las personas que lo pasan mal? Los niños con problemas de salud, los viejecitos, que le den por culo. La salud, como siempre, a la cola. Primero, delante, el dinero. Existen muchas formas de divertirse y si algo nos ha enseñado la pandemia es que con menos también podemos vivir bien. Y más cuando el resultado es un bien para todos. Yo creo que te puedes seguir bebiendo una caja de cerveza en las fiestas de tu pueblo sin la necesidad de molestar a otras personas. Se pueden seguir haciendo en las mismas fiestas sin petardos. No, no es un bien para todos, yo perdería mi puesto de trabajo. De la misma manera que una madre se tiene que aguantar teniendo a su hijo enfermo y sufriendo los efectos de la pirotecnia, o de la misma forma que mucha gente con mascotas se tiene que aguantar, ojete. A mí todos estos productos que explotan y hacen chiribita me provocan, despiertan en mí un odio terrible y de verdad deseo que esto se regule, se prohíba o que hagan lo que sea, pero que lo solucionen porque hay mucha gente pasándolo mal. Como siempre, esto es una opinión. Creo que no tienen por qué pasarlo mal personas y mascotas y animales para que otros lo pasen bien. ¿Y vosotros qué opináis? Venga, críticas, me vaya a despellejar en 3, 2, 1...